Bueno, buenos días a aquellos que aún no he saludado. Ya vamos a tener tiempo al final. Es un gozo para nosotros poder visitarlos nuevamente. En esta oportunidad nos iba a acompañar mi papá y mi mamá, pero bueno, surgió algo en su congregación allí, entonces se tuvo que quedar. Se quedaron con lástima y dice, bueno, la próxima voy contigo. A ellos les gusta salir. La vez pasada fuimos a San José y nos acompañaron y estaba feliz. Bueno, mi padre ya tiene 88 años, ¿no? Pero está feliz de poder salir acompañando. Y, y bueno, queda pendiente una avenida acá a Ituzaingó. Dice, ¿quién hay ahí? Digo, está Enrique Vázquez. Ah, voy. Voy. Bueno, entonces nombré a más o menos quien conoce, ¿no? No es que Enrique tenga 88. Bueno, queridos, me dijo mi querido hermano Pablito que seguían con Romanos, pero le pedí que por favor me cambiara. Romanos 11 estaba complicado, hermano. Así que les voy a pedir que ya puedan abrir la Biblia y acompañarme en la lectura del Evangelio de Lucas. Y vamos a leer unos versículos allí, pero vamos a sacar 3 puntos fundamentales para reavivar un compromiso serio y un compromiso responsable con el Señor. A veces podemos o deberíamos pensar y mirar hacia atrás en el momento aquel cuando nos convertimos a Cristo, cuando empezamos la carrera cristiana y con ese fervor y esa energía y ese ánimo que teníamos y tenemos, pero que muchas veces con el paso del tiempo y debido a las circunstancias se va disminuyendo y vamos perdiendo ese compromiso y vamos asumiendo otras responsabilidades y otros compromisos y pareciera que las cosas del Señor van tomando un segundo plano en nuestra vida. Entonces quisiera a través de este pasaje del Evangelio de Lucas rescatar algunas cositas como para reavivar ese compromiso con el Señor, ese compromiso que es serio pero también responsable. En Lucas, allí el Evangelio de Lucas capítulo 24, a partir del versículo 12, acompáñenme en la lectura, vamos a ver algunas cositas. Allí dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cristo había resucitado. Dice el verso 13, y he aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros más o menos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, la crucifixión. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció
Estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Vamos a saltear algunos versículos. Vamos al verso 50. Y sacó fuera a Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bueno, los pensamientos que quisiera compartir con ustedes están basados justamente en estas dos personas. Ya el nombre de uno de ellos podría haber sido un matrimonio, podrían haber sido dos hombres, podrían haber sido discípulos del Señor que no conformaban el grupo de los 11, de los 12 del Señor. Así que estos hombres estaban allí, o estos discípulos del Señor estaban en Jerusalén, pero después de lo que había sucedido en Jerusalén, cayó el desánimo. Estaban desesperanzados, aquel que era su maestro había sido crucificado y ya hacía 3 días que estaba muerto. Entonces en el corazón de ellos entró el desánimo, habían perdido la esperanza. Tal vez la decepción, la angustia de haber perdido a su maestro habían hecho que literalmente ya no desearan juntarse con los discípulos, sino volverse a su casa a Emaús. Lo que ellos no esperaban es que en el camino a ese lugar, en el camino a la aldea, un forastero se le acercara. Y allí aparece el Señor Jesucristo y se arrima a ellos dos y camina hasta Emaús. Y el Señor empieza a hacer preguntas y ellos empiezan a responder, pero la idea del Señor Jesucristo era poder llegar hasta ese lugar, hasta Emaús, y poder allí estar con estos discípulos. Ahí estaban desesperanzados, desanimados. Ya ese compromiso que tenían con el Señor ya había un poco disminuido. Recordamos que cuando habla con este forastero y que era el Señor, ellos no le reconocieron, dice de las nuestras, las mujeres, algunas de las nuestras, haciéndose participantes del mismo grupo seguidor de Cristo. Después cuando dice, y después fueron de los nuestros, hablando de los discípulos, recordamos que eran Juan y Pedro que van hasta la tumba a ver qué era lo que había pasado. Y dice de los nuestros, ellos forman parte del equipo del Señor. Ellos forman parte de aquellos discípulos que seguían a Jesús y seguían las enseñanzas del Señor. Pero la muerte de Cristo los había desanimado. No solamente los había desanimado, sino que ellos ya no tenían interés en estar reunidos con sus discípulos, ni tampoco escuchar las enseñanzas que el Señor había dejado. Habían perdido el valor de la cruz de Jesús. Ahora, volver una mirada a Cristo, volver una mirada al Señor, es lo que ha reavivado en estos hermanos el compromiso serio y responsable con el Señor. Cuando llegan a Emaús y el Señor parte el pan, lo bendice, lo parte, dice que los da a ellos y ahí reconocen, ahí fueron develados los ojos de aquellos y dice que reconocen a Jesús y eso motivó a que volviesen a Jerusalén, a juntarse con los discípulos, a participar de lo que es la comunión con el pueblo de Dios, porque habían visto a Cristo resucitado. Volvían a comentarle todo lo que había sucedido. Y no solamente lo que había sucedido en la casa, sino lo que había sucedido desde que salieron de Jerusalén hasta que llegaron. Qué lindo pensar que una mirada de fe, una mirada al Señor, una mirada a la cruz, puede reavivar mi compromiso con el Señor. Y quisiera pensar entonces en 3 aspectos de este compromiso. El primero, más o menos dijimos algo, es la cruz de Jesús. Estos discípulos, saliendo desde Jerusalén y llegando a Emaús, en el camino comentaban todo lo que había sucedido en Jerusalén, desde la cruz de Jesús, desde la perspectiva de la crucifixión de su Maestro. En segundo lugar, las Escrituras.
dice que el Señor Jesús se junta a ellos y empieza a hablarle las Escrituras desde Moisés, pasando por los profetas, todo lo que hacía referencia al Mesías. Y por último, la comunión. La comunión con el pueblo de Dios, la comunión con aquellos discípulos. Cuando ellos vuelven a Jerusalén, se junta con los discípulos, con aquellos 11 y todos los que estaban con ellos, y dice, para decirles, para explicarles todo lo que les había acontecido. 3 aspectos fundamentales que para la vida del creyente son básicos. Son básicos. Mirar la cruz de Jesús, mirar lo que sucedió, tener un concepto cierto, certero de lo que fue, lo que sucedió allí en la cruz. Por otro lado, tener las Escrituras, que es palabra de Dios dada al hombre, palabra de Dios revelada al hombre de todos los tiempos. Y en tercer lugar, esa comunión que podemos disfrutar no solamente con Dios, sino también con el pueblo de Dios, aunque tiene ciertas condiciones, poder disfrutar de esa comunión. Cuando vemos en el pasaje que hemos leído del libro de Lucas, podemos pensar, bueno, la vida comprometida del creyente, la vida comprometida del siervo que quiere agradar a su Dios, pero que llega en un tiempo de desánimo y llega un tiempo de decepciones. No se trata, en los pensamientos que vamos a tener, no se trata de activismo en la iglesia. No se trata nada de eso. No es cuestión de involucrarse en la mayor cantidad posible de ministerios de la iglesia, sino que se trata de una relación íntima, de una relación personal y una relación espiritual con el Señor. El compromiso con el Señor no es actividad, sino la actitud del corazón que uno pueda tener en relación con Cristo, en relación con Dios, vivo y real. Es verdad que el compromiso con el Señor presupone servicio. Es real. Pero el servicio siempre es el resultado del compromiso. Siempre es el resultado del compromiso. ¿Qué es lo que busca Dios en los creyentes? ¿Qué es lo que busca Dios en mí? Que sea un siervo, que trabaje, que esté en la obra. No, lo que Él busca es verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y de esos verdaderos adoradores, Él llama a sus siervos. Primero, adorador. Segundo, siervo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Primero, un hombre de Dios que sea adorador. Y de ese adorador a Dios, Dios llama a sus siervos. El Señor nos llamó para adorarle. El Señor nos llamó para venir a Él con fe. El Señor nos llamó para permanecer en Él. El Señor nos llamó para servirle a Él. Ahora, el primer aspecto, la cruz. ¿Por qué esta introducción a la cruz? Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos emana de la cruz. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, nada seríamos nosotros. Cristo murió por mis pecados. Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. En Gálatas capítulo 6, tengo algunos versículos, no vamos a leer todos los versículos que tengo, pero en Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice así, hablando de eso: pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Debemos o tenemos que revalorar, tenemos que darle el valor único y sublime que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz. Este sacrificio fue y es por mí, en favor del mundo entero, pero Cristo murió por mí, dice Pablo. Por amor, fue necesario e imperativamente fue por mí. Cuando miro la cruz y veo el sacrificio de Cristo hecho por mí, que si Cristo no moría, yo estaba condenado, que si Cristo no derramaba la sangre en la cruz, yo me iba al infierno. Si no hubiese sacrificio de Cristo, el justo, el sin pecado, si no hubiese existido ese sacrificio, no había salvación para el hombre. Si miro la cruz
y lo miro con seriedad, con responsabilidad, puedo decir con certeza, reavivo mi compromiso con el Señor, porque Él murió por mí. Soy culpable, somos cada uno de nosotros culpables de pecado delante de Dios. Nada nos puede excusar. Somos culpables de pecado delante de Dios. Por lo tanto, también somos responsables de la muerte de Jesús. Somos responsables de aquella cruz, porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Cada uno de nosotros, queridos, si nosotros nos miramos, si nos examinamos, vemos en nuestra vida pecado, y ese pecado nos enemistó con Dios, ese pecado nos alejó de Dios, nos quitó el beneficio de poder estar en la gloria con Dios. Pero el sacrificio de la cruz me reconcilió. Entonces, cuando miro o cuando pienso, puedo estar un poco desanimado, puedo estar un poco desganado, puedo estar un poco desesperanzado, ya no tengo muchas ganas tengo que mirar la cruz, porque todo lo que soy y todo lo que tengo emana de la cruz. Cristo murió por mí. Estos discípulos camino a Emaús, leíamos allí en los versículos que venían hablando sobre eso. ¿Acaso eres tú el único forastero que no sabes o que no has sabido lo que ha acontecido en Jerusalén? Este Cristo fue entregado, este Cristo fue crucificado, ¿y tú no lo sabes? Y venían hablando y discutiendo sobre el tema. ¿Por qué? Porque debemos pensar en la cruz. Debo tener plena conciencia de que la cruz fue por cada uno de nosotros y que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La cruz, el sacrificio, Cristo en la cruz, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo dice que se gloría, decía allí cuando leímos, que se gloría en la cruz de Jesús, en la cruz de Cristo. Si tendría motivos el apóstol Pablo para poder gloriarse en un sentido personal, en un sentido carnal, en una de las defensas de su fe, él hace una explicación de todo lo que él tiene y todo lo que él es. Tendría muchos motivos para jactarse o para vanagloriarse o para, como dice aquí, no poder mirar la humanidad propia, sino mirar la cruz. Y dice Pablo, yo, aunque tenga motivo para gloriarme, me glorío solo en la cruz. Lo demás lo tengo por basura, por ganar la excelencia en el conocimiento de Cristo, porque para mí el morir es ganancia. Pablo está mirando la cruz y dice, me glorío en la cruz, porque lo que soy es gracias a la muerte de Cristo en la cruz. El verdadero compromiso con el Señor comienza con una mirada fiel a la cruz. ¿Cómo está tu compromiso con el Señor? ¿Cómo está mi compromiso con el Señor? Miro a la cruz. El origen de mi valor eterno está en el sacrificio del Señor Jesucristo en el Calvario. Y cuando pierdo conciencia de esta realidad, también voy perdiendo el compromiso con el Señor. Cuando dejo de mirar la cruz, dejo de mirar a Jesús. Cuando dejo de pensar en todas estas cosas que tengo como beneficio de la cruz, empiezo a perder mi compromiso con el Señor. Mirar la cruz. Es la cruz donde el apóstol Pablo se ve crucificado juntamente con él. Es la cruz donde él también se ve identificado, no solamente en su muerte, sino también en la resurrección. Es el lugar donde Pablo ve su viejo hombre crucificado con Cristo. Es la cruz donde Pablo está mirando que todos sus pecados fueron expuestos y perdonados. La cruz. La motivación de Pablo para adorar a Dios. La motivación del apóstol Pablo para servir a Dios íntegramente, con un corazón dócil y humilde, es una mirada fiel a la cruz de Cristo. Hermanos, volvamos nuestra mirada a la cruz. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, ya no lo vivo en la carne,
sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Una mirada fiel a la cruz reaviva el compromiso con el Señor. Pablo ve que la sangre de Cristo en la cruz le ha limpiado de todos sus pecados. Esa misma sangre, dice Pablo, que lo ha rescatado de una vana manera de vivir. La sangre lo ha justificado, dice Pablo. La sangre lo justifica y lo santifica, y la sangre lo reconcilia con Dios. Hermanos, miremos hacia atrás, miremos al origen, miremos hacia la cruz. Mi vida es salvada por Jesús, por su muerte en la cruz. Hoy yo, hoy tú, cada uno de aquellos que somos del Señor, tenemos una esperanza gloriosa y es bienaventurada, y es la manifestación de Cristo cuando nos venga a buscar. Pero debemos mirar hacia la cruz. La indiferencia, la apatía hacia la cruz endurece el corazón, vela el entendimiento y cauteriza la conciencia de que en realidad ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Reavivemos ese compromiso con el Señor. Una mirada fiel al sacrificio de Cristo en la cruz me anima y me motiva a volver a tener ese compromiso serio y verdadero con el Señor. Miremos la cruz. En segundo lugar, rápidamente podemos ver que el Señor Jesús, cuando se acerca a estos hombres, a estos discípulos, le hace preguntas. Y cuando esta gente responde, el Señor dice que empieza a hablarle acerca de Él mismo. Aunque ellos no tienen los ojos velados y no pueden reconocer a Cristo resucitado, dice que empieza a hablarles de todo lo que habría de acontecerle a aquel que era el enviado de Dios. Todo. Y esta gente le dice, ¿y cómo no sabes? Le entregaron a los sacerdotes, le entregaron a los gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Y Jesús le dice, desde Moisés, pasando por los profetas, todo lo que de él se dice. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice ahí, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas palabras son palabras del Señor, estas palabras son de Jesús. El Señor está hablando y dice, escudriñen, mediten, lean, profundicen en las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. A veces podemos pensar que podemos hablar poco de un Señor, de un Cristo que conocemos poco, pero podemos hablar mucho de un Cristo que conocemos mucho a través de la meditación, a través de la lectura, a través de escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio del Señor. Queremos conocer más a Jesús, queremos conocer más del Señor, y lo encontramos en las Escrituras. Ellas dan testimonio de Jesús. A través de la Biblia, a través de la Escritura, Dios revela su propósito para el hombre, pero de todos los tiempos. Dios no va a tener más revelaciones que la ya revelada a través de la Biblia. La Biblia es la verdad absoluta donde Dios se revela a sí mismo al hombre. Es palabra fiel y digna de ser creída por todos, porque es palabra de Dios. Una mirada a la palabra de Dios reaviva mi compromiso con el Señor. Cuando un creyente abandona la lectura de la Biblia, cuando un creyente abandona la meditación de la Escritura, se va apartando de Dios. Dios habla al hombre a través de la Biblia, y cuando nosotros como creyentes, como hijos de Dios, vamos dejando a segundo lugar, a tercer lugar, y vamos dejando en un rinconcito la Biblia, y ya no tenemos comunicación con Dios a través de la Biblia, nos vamos apartando de Dios. La Biblia puede dar fe,
Pablo le dice a Timoteo, la Biblia no te salva, pero la Biblia te da el conocimiento de la salvación y nos da fe para el conocimiento de la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús, al hombre y a la mujer que está perdida en sus pecados. La Biblia le da fe a aquel hombre y mujer de Dios que se ha extraviado, que es del Señor, pero está en el mundo porque se extravió. La Biblia le da fe. La lectura, la meditación de la Biblia le da fe a aquel creyente para fortalecerlo, para consolidar a aquel creyente fiel, a aquel creyente firme. Cada uno que lee la Biblia siempre va a tener un efecto positivo en el lector. Siempre. Porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca vuelve a Dios vacía. No importa si estamos bien anímicamente, no importa si estamos bien espiritualmente o si estamos mal. Si tú lees la Biblia va a ser un efecto positivo en vos. Hoy estoy mal, hoy me levanté sin ganas, hoy ando medio rebelde. No voy a leer la Biblia, hermano, hermana. Cuando te levantes así, lee la Biblia porque Dios te habla. Dios habla. Y si tú quieres realmente reavivar ese compromiso con el Señor, tienes que no solamente mirar la cruz, sino que tienes que volver a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras estimulan a la conciencia para un verdadero compromiso con el Señor. ¿Estás débil? La palabra de Dios. ¿Estás fuerte? La palabra de Dios. ¿No tienes ganas? Las palabras de Dios. ¿Tienes ganas? Vuelve a la palabra de Dios. Ella va a ser Dios que habla a tu corazón. Recordamos a Jeremías, un profeta de Dios, un hombre de Dios, que dice la palabra que se comió el rollo de Dios, del libro de Dios. Recordamos a Josías, aquel jovencito rey de Israel que, comenzando ya desde sus 8 años a reinar, dice que en un principio lo que quiso es volver a Dios, así que manda a aquel sacerdote Hilcías a limpiar la casa de Dios y encuentra un libro. Ese libro dice que se lo da a Safán, que era el intérprete, era el escriba, y dice que Safán toma el libro y ve que es el libro de Dios, y se lo lee a Josías el rey. Dice que Josías quebranta su corazón delante de las palabras, al haber escuchado las palabras del libro de la ley de Dios. Y quebranta su corazón, irrumpe en un llanto delante de Dios. A Josué le dice la palabra de Dios, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esdras, el sacerdote, dice que preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios, para obedecerla, pero también para enseñarla al pueblo. Los discípulos camino a Emaús. Luego que sus ojos fueron develados, dice, aquel forastero nos habló todo el camino. Y dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Recordamos en Hechos capítulo 2 aquellos creyentes que estaban en Berea. Dice que permanentemente escudriñaban las Escrituras. Cada día escudriñaban las Escrituras. Hermanos, si queremos reavivar un compromiso serio y responsable con el Señor, debemos volver a la Escritura. Todo creyente en Cristo va creciendo, se va fortaleciendo y va madurando en la fe cuando aprende a escuchar a Dios a través de la Biblia. No hay forma, hay que aprender a escuchar. No solamente en un tiempo personal, o no solamente en un tiempo congregacional, sino también en mi vida particular, en mi vida privada, cuando estoy a solas con el Señor. Poder tener meditación en la palabra de Dios. Las Escrituras en la guía del Espíritu Santo me va enseñando
a cómo vivir en la gracia de Dios. Dios me dice que debo vivir en su gracia, pero ¿cómo hacerlo? En la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La Biblia me enseña cómo hacerlo. Si quiero comprometerme realmente con el Señor, si tenemos que reavivar ese compromiso con el Señor, porque se está quedando un poquito chatito, debo conocer más al Señor a través de la Biblia. Debo conocer más de Cristo a través de la meditación de la Biblia, porque el Señor dice, ellas dan testimonio de mí. Así que estos discípulos del Señor siguen caminando con Jesús. Jesús le dice toda esta historia acerca del Mesías. Le está hablando todo lo que habría de acontecerle a aquel Señor para un poco calmar esa desesperación o calmar un poco ese desánimo que traían estos discípulos. Dice David en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. ¿Arde nuestro corazón en nosotros cuando leemos la Biblia? Arde nuestro corazón en nosotros cuando es Dios quien nos habla. Arde nuestro corazón en nosotros cuando escuchamos la voz de Dios. Aquellos discípulos, cuando sus ojos fueron abiertos, dice, ¿no ardía? ¿No ardía? No le habíamos reconocido, pero cuando escuchábamos esa palabra, ¿no ardía en nosotros? Hermanos, cuando estamos desanimados, la palabra de Dios no hace que nuestro corazón arda. El compromiso se reaviva conociendo más al Señor de la Biblia, a través de la Biblia y en la vida práctica, en la experiencia de cada uno de nosotros junto al Señor. En tercer y último lugar, leíamos en los últimos versículos, allí desde el 50 al 53 más o menos, que estos discípulos no solamente volvieron a Jerusalén, no solamente volvieron al lugar donde estaban los discípulos juntos. Vamos a leer en primera carta de Juan, capítulo 1, antes de comenzar el pensamiento. Primera carta de Juan, capítulo 1, dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, ya hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, dice el verso 3, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, quisiera pensar en estos hermanos que volvieron a Jerusalén, pero luego, cuando vemos los últimos versículos, dice que estaban permanentemente en el templo adorando y sirviendo a Dios. Siempre aparece la palabra adorando, comúnmente aparece la palabra adorando porque la adoración precede al servicio. Así rápidamente un paréntesis, recordamos cuando en el diluvio ya se seca la tierra, no vamos a contar la historia del diluvio, pero se seca la tierra y Dios le dice a Noé que puede descender del arca, él, su familia, los animales, y dice dos palabras que involucran actitudes, y que dice multiplíquense y fructifiquen. No encontramos otra palabra de Dios a Noé que dice multiplíquense y fructifiquen. Sin embargo, cuando Noé baja del arca, ¿qué es lo primero que hace Noé? Un altar. Tendría cosas para hacer Noé. Tendría que buscar un lugar específico donde pudiese edificar su casa, la casa de sus hijos, tal vez hacer algunos corrales o algo para algunos animales para poder alimentarse, no soltar todo por ahí, sino quedarse con algo para comer. Habría muchas cosas por hacer, trabajar la tierra, para producir, habría muchas, pero antes que el trabajo,
Noé dijo no, adoración. Siempre la adoración precede al servicio. La verdadera comunión con Dios. Estos hermanos, cuando vieron a Cristo resucitado, reavivaron tan fuertemente, cuando tuvieron una visión verdadera, una visión real, una visión fiel de Cristo resucitado, comprometieron de vuelta su vida con el Señor. No solamente lo podemos ver en palabras, sino en hechos. Dice que volvieron a Jerusalén, pero permanecían en el templo adorando y sirviendo a Dios junto con los demás. Escribe Lucas en el capítulo 2 del libro de los Hechos que una de las cuatro patas fundamentales de la Iglesia de Dios en el principio era la participación de la comunión los unos con los otros. La oración, el partimiento del pan, la doctrina de los apóstoles, pero dice la comunión los unos con los otros. Aquí, por lo que se desprende de la carta primera de Juan, podemos en un sentido ilustrativo pensar que la comunión es en principio vertical, es hacia arriba, es con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, no podemos tener comunión con los hermanos. La comunión es con Dios. Y aquí en primera de Juan dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero en 2 Corintios capítulo 13 dice que la comunión verdadera es con el Espíritu Santo. La comunión verdadera con Dios, con el Dios vivo y verdadero. De esa comunión es que emana la comunión verdadera con la Iglesia de Dios. La comunión verdadera con Dios, con el Dios vivo y verdadero, hace que nosotros podamos tener verdadera comunión con la Iglesia, con el cuerpo de Cristo. La Escritura nos enseña que la comunión es mucho más que el juntarnos en la casa de Dios, que juntarnos como congregación. Es mucho más que reunirnos en el nombre de Cristo. Aunque el Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice allí está Él en medio de ellos, pero la comunión es mucho más que participar de esa reunión. Pero no debemos olvidar que todas nuestras reuniones son cristocéntricas. La cena del Señor, sí, cristocéntrica. El Señor está en medio nuestro. Bueno, pero la reunión de la oración, ya venimos menos del 50% porque de repente el Señor está en medio de ellos. Todas son cristocéntricas. La escuelita dominical son cristocéntricas. Las reuniones de estudio y de la palabra de Dios son cristocéntricas. Todas nuestras reuniones, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice Jesús, yo estoy en medio de ellas. Todas son cristocéntricas. Encontramos en la Biblia a un hombre, discípulo del Señor llamado Tomás. Faltó un domingo a la reunión y se perdió la oportunidad del reencuentro con Jesús resucitado. Pavadita de pérdida, ¿no? Un domingo faltó y se perdió la oportunidad de ver a Cristo resucitado. Peor aún, los discípulos le dicen a Tomás que habían estado con Jesús. ¿Qué? Y allí está lo del dedo, lo de la mano. ¿Qué? Al otro domingo, Tomás vuelve a estar con los discípulos. Los discípulos estaban reunidos y Tomás estaba con ellos. Aparece el Señor Jesús en medio de ellos y le tiene que decir a Tomás, qué triste, ¿no? No seas incrédulo, Tomás, sino creyente, haciendo referencia a su débil, pero muy débil fe. Comunión unos con otros. No es solamente congregación, no es solamente reunirnos. Y vamos a ver rápidamente eso. En Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Una débil fe, una fe muy débil, opaca una verdadera visión de Cristo resucitado. Si soy débil en la fe, va a ser un poco turbia, un poco disipada la visión que pueda tener de Jesús, de la cruz. Recordamos los discípulos en medio del mar de Galilea. Tormenta, remo, cansados, fatigados. Bueno, una débil fe. El Señor tiene que subir al arca y le dice, hombres de poca fe.
Recordamos cuando mirando hacia una figura humana, los discípulos no se dan cuenta que era Jesús. Y mirando una figura humana sobre el agua dicen, un fantasma. Una débil fe opaca una verdadera visión de Cristo resucitado. Reavivo mi compromiso con Cristo. Reavivo mi compromiso con Dios y con la obra de Dios cuando tengo una fiel visión de la comunión que Dios pide de mí. Comunión con Dios y comunión con la iglesia de Dios. Un verdadero compromiso con Cristo también presupone esa verdadera comunión con Dios y con la iglesia de Dios. Si andamos en luz, dice Juan en su primera carta, capítulo 1, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Vamos a pensar, terminando ya con estos discípulos. En el Salmo 25 encontramos una expresión que hace referencia al Señor. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Hemos considerado, hemos evaluado nuestra comunión a la medida de Dios. No podemos equivocarnos o tener un concepto equivocado de lo que es la comunión. Pero podemos cada uno de nosotros soportarnos unos a otros conociendo aún nuestras propias diferencias. ¿Podemos llevar las cargas los unos de los otros, aunque sean pesadas y sin pedir nada a cambio? ¿Nos preferimos? ¿Tenemos preferencia los unos a los otros, aunque seamos diferentes en carácter y en pensamiento? ¿Nos negamos a nosotros mismos renunciando a cosas que son lícitas para buscar el bien común? ¿Reímos con los que ríen? ¿Lloramos con los que lloran? Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 5 habla de todas estas cosas, porque eso es comunión. Hermanos queridos, si realmente nos miramos a nosotros mismos y vemos que entendemos que necesitamos de alguna manera reactivar o reavivar ese verdadero compromiso con el Señor, al igual que aquellos discípulos camino a Emaús, debemos recordar y revalorar la cruz de nuestro amado Señor. Recordar y revalorar porque nuestros pecados fueron expuestos allí en la cruz. Cristo los cargó por mí. Debemos también tener en nuestra vida personal y congregacional volver a las Escrituras. También tenemos que disfrutar, aprender a escuchar a Dios, pero también a disfrutar de la comunión con Dios y con la iglesia de Dios. Que nuestro buen Dios, hermanos, nos pueda bendecir y podamos decir, al igual que el apóstol Pablo, ya al final de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, hermanos pongo yo, no pone, pero dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y si realmente tú entiendes que necesitas reavivar ese compromiso con el Señor, puedas tener una visión fiel de lo que sucedió en la cruz. Puedas reactivar ese compromiso con el Señor volviendo a la meditación personal y congregacional de la Santa Escritura. Pero también aprender a disfrutar, aprender a valorar y a disfrutar de la comunión que tenemos con Dios vivo y real, pero también con la iglesia que es el pueblo de Dios. Amén.